¿El pueblo de Tlaxcala son los héroes o son los villanos dentro de la conquista de México? Tu esposa, la primera dama de México, esposa del primer presidente de la República de México, Guadalupe Victoria, nació en Huamantla. El pueblo opresor se llamaban los mexicas. Ese era el pueblo opresor. Y el pueblo meten a Huitzilopochtli y ahora hay que quitar corazones de todos lados. ¿En qué momento el libro de texto gratuito de la SEP me mintió? Porque yo veía el libro de texto y no dice nada de eso, ¿eh? Yo, en donde voy a Tlaxcala, hablo de Tlahuicole y todo el mundo conoce a Tlahuicole. Pero fuera de Tlaxcala, es un personaje poco conocido. ¿Quién fue Tlahuicole? Hola, muy buenos días, espero se le estén pasando excelentemente bien. Yo soy Ismael Hernández y estamos en su programa Líder de Juego, donde aquí invitamos a personas para que nos puedan hablar de muchos temas. Y hoy traemos invitadazo ahorita hablando con don José Hernández Castillo, conocido como Cheche. Muchas gracias por aceptarnos aquí. Le agradecemos. Gracias por estar con nosotros, compartir con nosotros. Miren, para quien no sepa quién es don Cheche, ya le voy a decir don Cheche porque a él le gusta que le diga don Cheche. Es una persona que ha vivido muchísimas cosas. Voy a poner un poco en contexto y ahorita vamos a entrar de lleno con la plática con don Cheche. Miren, cronista desde hace más de, ¿será que 40 años? En el 84 recibí el nombramiento de cronista. 84 años de cronista. Ha sido parte del ejército mexicano, tuvo condecoraciones, ha sido parte de la Cruz Roja Activa por más de 40 años, si no mal recuerdo. Ha sido presidente municipal de este hermoso Huamantla que hoy nos recibe, esta ciudad hermosa, para poder hablar de Tlaxcala. Y bueno, muchísimas cosas que ha vivido don Cheche, pero yo podría hablarles mil cosas de él, pero antes de que hable, me gustaría que él mismo se presentara con nosotros. Don Cheche, gracias por recibirnos en su casa primero. Gracias a ustedes. Gracias por poder hablar de estos temas, que hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. La primera cosa que yo quisiera decirles, ¿quién es don Cheche? Que nos pudiera decir para la gente que no lo conoce, no tiene la oportunidad de conocerlo, que pueda saber un poco de su vida, quién es usted, y entramos de lleno al tema, don Cheche. Pues precisamente en el ejército a mí me tocó sacar entre 100 bolas negras una bola blanca. Sacaba la bola blanca si que se iba al servicio. A ver, otra vez. Había 100 bolas negras y una blanca. Bueno, había varias bolas negras y había, pero en proporción, cada 100 bolas negras había una bola blanca. Dicen, no, pues no me va a tocar, agarra y le toca la blanca. La mayor parte sacaba bola negra y se quedaban a hacer su servicio militar en su pueblo, en su estado. Ajá. Y el que sacaba bola blanca tenía que irse al servicio militar obligatorio, a aprender el manejo de las armas. Bueno, y en mi caso yo entré ya con secundaria. Yo ya estaba terminando la secundaria en 1945. Y le tocó la bola blanca. Entonces me tocó la bola blanca y me tocó irme a... Yo fui el soldado número 67, 40, 62. Fui comandante del tercer pelotón de la tercera sección de la tercera compañía del segundo batallón del octavo regimiento de la tercera división de infantería. No, bueno, o sea, hizo carrera ahí entonces. Sí, teníamos que grabarnos en nuestra contraseña, santo y seña, porque ahí en parte dependía la vida. ¿Pero estuvo en momentos de guerra? ¿Estuvo en momentos de donde hubo conflicto fuerte? No, porque ya no nos tocó ir a Filipinas. Estábamos preparados para ir a Filipinas. Ok. Nuestra división, que era la tercera división de infantería, estaba totalmente preparada para entrar al campo de batalla. Perdón, ¿en qué guerra estábamos? La Segunda Guerra Mundial. O sea, había un batallón especial en México que decía, si se da, van a ir a Filipinas, y usted estaba dentro de ese batallón. Había tres divisiones en pie de guerra. Okay. Quiere decir que esas tres divisiones de 10.600 soldados cada división estaba preparada ya sea para recibir en guerra, en defensa de nuestra patria. A nosotros nos tocaba defender la Costa Chica, la Costa Chica de Oaxaca, de Michoacán, parte de Oaxaca, sí. Y Guerrero. Esta Costa Chica la defendía la tercera división. Okay. Y nosotros éramos parte. Entonces estábamos entrenados, desde luego, para manejar los morteros 81, los obuseros, los fusiles ametralladores Mendoza. Bueno. Sabíamos desarmar un fusil ametrallador Mendoza, armar y desarmar con la mano izquierda vendada en la espalda y la mano derecha. No tenía muchos tornillos, tenía un solo tornillo el fusil ametrallador Mendoza. Sabíamos dispararlo y sabíamos... Para conservar un grado de sargento en ese tiempo, pues había que tener cierta puntuación
en el tiro. ¿Y usted? Con pistola o tiro con fusil. Y usted más que conservarlos le dieron hasta medalla de honor, tengo entendido. Sí, hubo varias acciones en las que participamos. Ahí fallecieron algunos de nuestros compañeros en los entrenamientos, precisamente. ¿En el entrenamiento? Sí, entrenamiento, eran las maniobras, los simulacros, y ahí lógicamente había saltos que hacer, que solamente los jóvenes podían hacerlo, y algunos de nuestros comandantes ya no eran tan jóvenes y ya sufrían algún accidente y algunos fallecieron. Sí. Nuestro comandante de la compañía falleció precisamente en un accidente, y nos tocó sacar allá en el río Amacuzac, del estado de Guerrero, sacar a un compañero, a un jefe de nosotros, en el momento que quedó enredado ya en las raíces, sacarlo todavía con vida, darle respiración artificial, cosas de esas que hacíamos. Muchos de esos la tomaban en cuenta en nuestra hoja de servicio. Ok. Y cuando el general Manuel Ávila Camacho va a inaugurar una escuela en Tepoztlán, de ahí salió uno de los héroes del Escuadrón 201, compañero de un compañero nuestro de Huamantla, que fue Carlos Rodríguez Corona. Wow. Ellos entraron en combate contra los japoneses en la isla de Luzón, les tocó bombardear los arsenales de los japoneses y muchos de ellos, tuvieron enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Carlos Rodríguez Corona, nuestro paisano, quedó herido de un brazo que ya poco pudo mover su brazo, pero fueron compañeros nuestros también. ¿Y cómo pasó de esto a que hoy sea cronista, aparte de ser emérito? Es reconocido como el cronista más longevo de todo México. ¿Cómo pasamos de la guerra a esta parte? Bueno, posiblemente no sea desde luego el único. Hay muchos cronistas de varios estados que ya tienen más de 90 años. Yo tengo 97, estoy viviendo los 98, pero de eso pues nos ha tocado, en primero, ver cómo nuestra familia, nuestros padres, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hermanas, nuestras hijas siguen conservando las tradiciones de un pueblo como Huamantla. Huamantla tiene el título de Pueblo Mágico de México, pero antes tuvo el título, lo sigue teniendo, pero fue de heroica ciudad. En Huamantla se defiende en muchas ocasiones a la soberanía nacional. Huamantla es la cuna del primer embajador mexicano en los Estados Unidos, José Manuel de Herrera, la casa antigua de Soltepe, donde nacieron muchas personas. Fue precisamente la casa de las juntas secretas de los insurgentes. Ahí. Aquí estuvo Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, otros insurgentes, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, su nombre de él, todos lo sabemos que era Miguel Fernández Félix de Arauto, conocido como Guadalupe Victoria. Él toma el título Él se casa con una mujer de Huamantla, con María Antonia Bretón de los Herreros, y Fernández del Redal tenía muchos apellidos en ese tiempo. Entonces se casa con ella, su esposa, la primera dama de México, esposa del primer presidente de la República de México, Guadalupe Victoria, nació en Huamantla. La primera dama fue tlaxcalteca. Ahí para que no les gusta Tlaxcala. Ahí está. Oiga, yo tengo muchos temas que hablar con usted. Hay muchas cosas que me puede contar. Pero hoy, como le decía tras de cámaras, me trae un tema central. Porque yo estoy un poco indignado. Yo no soy tlaxcalteca, yo vengo de otra hermosa ciudad también, pero no de Tlaxcala. Y yo lo que me he dado cuenta es que la historia con Tlaxcala ha sido una historia mal contada. Una historia que tiene muchas lagunas y que la mayoría de México, del pueblo de México, del país de México, no conoce. Yo quiero darle una tesis o una hipótesis de lo que yo entiendo que sucedió, y me gustaría que con toda la experiencia y con todo esto que usted ha recolectado a través de los años, pues podamos ver qué tan cierto o qué no tan cierto es. La historia que yo he estado documentado con gente de Tlaxcala es: había un pueblo opresor, había un pueblo que eran sanguinarios, que eran sádicos, eran unos hijos de la chingada, la verdad. Y maltrataban al pueblo, y llegó un pueblo que los liberó. Sí, el pueblo opresor se llamaban los mexicas. Ese era el pueblo opresor. Y el pueblo que los liberó fue los tlaxcaltecas, junto con muchos otros pueblos, en comunión con los españoles. Porque miren, yo tengo la idea, ahorita que he estado estudiando, que el pueblo mexica era un pueblo que no era ni originario de aquí, que llega, invade un lugar,
llega con el poder político, empieza a secuestrar literalmente a gente de los demás pueblos, porque llega con un culto que ni siquiera el culto de aquí, que era Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no viene de aquí. Nosotros antes de eso adorábamos a Quetzalcóatl, a muchas deidades que eran pacíficas, que hablaban de amor, de paz, de unión, pero llegan estos, meten a Huitzilopochtli y ahora hay que quitar corazones de todos lados, y se encuentran pues a gente como el pueblo tlaxcalteca, que en ese entonces ya tlaxcalteca, pueblos firmes, que dicen, no, espérate, y ahí empieza a haber una guerra como de una zona, de una región, y los españoles pues llegan a apoyar a esta rebelión, y al final nos libramos del pueblo opresor que eran este pueblo mexica. Yo entiendo que fue así porque he leído un poco, no conozco tanto como usted, pero lo poco que he leído, digo, ¿en qué momento el libro de texto gratuito de la SEP me mintió? Porque yo veía el libro de texto y no dice nada de eso, no hay nada de eso, pero digo, ¿en qué momento yo, cuando estaba en quinto, cuarto año, que teníamos estos libros de texto de historia, pues yo no me enteré nada de eso? Pero ahorita que he estado estudiando dije, no, pues creo que la historia está muy mal contada, y quisimos traer a alguien de la altura, del calibre, de este bagaje de conocimiento, para que nos hablara de este tema. La primera pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿el pueblo de Tlaxcala son los héroes o son los villanos dentro de la conquista de México, bajo lo que usted ha estudiado? De hecho, son los conquistadores que no permitieron que siguiera existiendo un imperio en el cual se daba muerte a los verdaderos héroes, como eran los héroes tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, claro, llegan mucho antes de que llegan los españoles, era un pueblo también culto y civilizado. Entre otros, la deidad de los tlaxcaltecas, que era Xochiquetzali, era la diosa del amor, de las bellas artes, la diosa de la cultura. No podía haber sacrificios, como lo dicen muchos historiadores, que en Tlaxcala se hacían sacrificios parecidos a lo que hacían los aztecas o los mexicas. No existió. Los mexicas nunca pudieron dominar de lleno a Tlaxcala. Era un pueblo que lógicamente pagaba de alguna manera su tributo ante los poderosos, como lo siguen pagando los pueblos débiles. Eso no ha cambiado en 400 años, déjeme decirle. Sí, pero de hecho los tlaxcaltecas eran un pueblo heroico. Okay. A los tlaxcaltecas en México posiblemente, no posiblemente, sino hay toda la certeza de que no ha sido valorado el valor de los tlaxcaltecas y su cultura. Gran parte del norte de nuestro país y del sureste se debe a la cultura que llevaron los tlaxcaltecas en la propia evangelización. Pero ya se me fue hasta allá. Yo quiero hundir un poquito más. Antes de que lleguen los españoles, existe un pueblo llamado Tlaxcala, que es un pueblo fuerte, junto con otros pueblos que existen cerca, ¿no? Que no necesariamente, los choltecas por un lado allá, pero eran pueblos que eran pacíficos, pero vivían bajo un yugo de los mexicas, que se defendían, que había guerras, pero estábamos como una especie de guerra dentro de la región. ¿Era así o estoy erróneo? Así era, precisamente en Michoacán, Marabatío y otros lugares, pues eran subyugados por los tlaxcaltecas. El momento por los mexicas. Y entre ellos los tlaxcaltecas, que nunca permitieron que fueran dominados por el imperio, porque Tlaxcala se gobernaba por medio de señoríos, de señores que eran casi electos. No digo casi, porque no era parecida a las elecciones, a las actuales, sino simplemente la gente valiente, la gente que representaba una fracción de esa cultura que se oponía al imperio mexica, pues eran los tlaxcaltecas de diferentes señorías. Tlaxcala estaba dividido en 4 señoríos mayores, que eran Tizatlán, Cocotelulco, Quiahuistlán y Tepetipan. Cada una de sus señorías los gobernaba un consejo, y de ellos había una manera de senadores, eran Xicotencaltzin, Macicacin, Tlehuesolocin, Citlalcococacin, que eran señores que los elegían entre los guerreros mismos, elegían al más valiente, al más sabio, para que fuera su senador. O sea, no había una especie de dictadura, sino del mismo pueblo salía el poder. En reconocimiento a su cultura y a su valor de los señores. Por eso no permitían que fuera un solo personaje, un emperador, el que los dominara.
Y cuando vienen del Imperio Mexica a querer convertir a Tlaxcala, que a manera de república se gobernaba, convertirlos al imperio que tenían ellos, sí, los tlaxcaltecas siempre se opusieron. Lógico, murieron muchos tlaxcaltecas en manos de los mexicas, sacrificados, y entre otros tenemos el ejemplo de Tlahuicol. El personaje, mira, yo en donde voy a Tlaxcala, hablo de Tlahuicole y todo el mundo conoce a Tlahuicole, pero fuera de Tlaxcala es un personaje poco conocido. ¿Quién fue Tlahuicole? Porque así incluso se llama el estadio, ¿no? El estadio se llama así. Tlaxcala. Tlahuicole, incluso hay calles aquí que se llaman Tlahuicole, pero ¿quién fue Tlahuicole? ¿Qué hizo? Tlahuicole fue un guerrero otomí-tlaxcalteca de esta región del norte de Tlaxcala, precisamente la región de Tecoatzingo, porque para que Manuel Vilar, un barcelonés que tenía prohibido exaltar la figura de un indígena, por mandato de la corona real, no podían los españoles poner como ejemplo como héroes. Ellos tenían que exaltar sus figuras europeas. Entiendo. Pero Tlahuicole en 1513, bueno, así aparece parte de su biografía, porque para elaborar una escultura como la que elaboró Manuel Vilar, director de la Academia de San Carlos, y hacerla una escultura universal, puede decir universal, porque también en Europa se reconoce el valor de Tlahuicole. En Los Ángeles, California, por decir un nombre, en toda California, toda la parte occidental de Estados Unidos, hay un reconocimiento, un galardón que se llama Tlahuicole, que lo entregan cada año en Los Ángeles, California, una fundación cultural, y lo entregan como un galardón que entrega California y los Estados Unidos a personas muy especialmente de la región de Tlaxcala, de Ixtengo, de Huamantla, de Tequesquitla. En varios lugares entregan la escultura de Tlahuicole. Y para tener eso, pues hay que tener quién fue más o menos, ¿no? O sea, sí, hubo un badaje. ¿Quién fue Tlahuicole? Para hacer la escultura de Tlahuicole, decía, Manuel Vilar tuvo que hacer un estudio profundo del personaje, porque es su primera escultura de un indígena que construye en la Academia de San Carlos. Tlahuicole era un guerrero que nunca se dejó dominar por las tropas, digamos, aztecas o mexicas que venían entonces él siempre se defendió con su maquiahuil, con su macana, de armas superiores a las que tenían, y nunca peleó forrado de madera o de pieles para defenderse. Él peleó siempre semidesnudo, o sea, casi desnudo, con una macana. Dominó a mucha gente, una macana o maquiahuil, como le llamaban, que apenas entre una persona la levantaba del suelo y él la dominaba no solamente con un brazo. Yo había escuchado que era el Conan, incluso el Conan mexicano, me decían que era, o sea, un personaje con mucha fuerza, pues. Sí, con mucha fuerza. Sí, prueba de ello que nunca lo llegaron a dominar. A él lo tuvieron que emboscar los mexicas en Texcoco, en esa región entre Texcoco y Tenochtitlan. Allí lo tuvieron que emboscar en una jaula que no pudo destruir por dentro, no iba armado. Y en esa jaula cayó y se lo llevan enjaulado hasta presencia de Moctezuma. Moctezuma lo que quería en aquel tiempo, en 1513, era mejorar la raza de los mexicas. Ya se conocían, Moctezuma y Tlahuicole se conocieron. Pero Moctezuma lo conoció ya como un esclavo. Como un esclavo, como alguien que capturaron, sí, que era alguien que mataba mucho. Conoció también de su lealtad. Aparte de que no lo pudo dominar de alguna manera en el combate, él, pasando el tiempo, cuando ya había sido vencido y enjaulado, llevado como prisionero de guerra ante Moctezuma, Moctezuma lo manda a Marabatío, y en Marabatío vence a los tarascos de aquel tiempo a favor de Moctezuma, porque además la lealtad de Tlahuicole, además de su valor, era la lealtad. Si ya era prisionero de un emperador como Moctezuma, tenía que servirlo como esclavo que era. Tenía valores, principios. No por eso se dejó dominar, pudo dominar en Marabatío, ya le decía, a ese grupo de tropa que dominaron los mexicas, y regresar vivo. Entonces Moctezuma le dio nuevamente su libertad, que regresara a Tlaxcala. Él se negó a hacerlo porque ya estaba operado. Él lo llevó Moctezuma a través de su tropa para mejorar la raza mexica. Pero Tlahuicole se negó a tener contacto con una mujer mexica. Entonces eso fue lo que origina que Moctezuma lo mande a operar.
para que no volviera a tener familia con nadie. Le cortó los... Sí, realmente. ¿No quieres? Ándale, ahí va. Entonces él No no pudo tener herencia. ya no podía tener familia. Ujú. Entonces matan a su esposa, la sacrifican. Bueno, hay muchas leyendas sobre eso, pero hay libros que hablan de su valor de Tlahuicol y su lealtad, no nada más con su raza, sino con la raza que lo dominó. Uh-huh. Lo dominó a la mala porque no lo dominó en pleno combate en la guerra, sino lo cae en una jaula, enjaulado se lo llevan, lo obligan a tener familia con las mujeres mexicas, se niega a tener esa familia y entonces lo castran. Lo castran, se puede decir, vulgarmente, tiene su nombre científico. Y entonces por eso él prefiere morir en un encuentro gladiatorio, le pide a Moctezuma que lo deje vivir para defenderse de sus enemigos, y lo sube a la piedra del sacrificio y allí da muerte a 8 caballeros tigres, caballeros águilas de los mexicas, y deja heridos a más de 20. O sea, él dice, yo quiero morir, pero en batalla. Si me van a matar, mátenme, que aquí estoy. Sí, hasta que rompen la macana, se rompe, ya no tiene con qué defenderse y muere precisamente en la piedra de sacrificio, y así aparece en muchas litografías y libros que hablan de Tlahuicol. Estamos hablando casi 10 años antes de la llegada de los españoles. Eso habla mucho de que estos pueblos, o sea, Tlaxcala con los mexicas o los aztecas, o sea, ya había una guerra aquí antes de la llegada de los españoles. No es que los españoles nos mandaban una guerra, ya aquí había una guerra. Ya aparte de las guerras floridas que llevaron a los mejores guerreros para combatir con ellos y servir de entrenamiento, como lo hacían los romanos también con sus tropas vencidas o sus ejércitos que dominaban. Cuando llegas Hernán Cortés aquí aquí, primero, los tlaxcaltecas de ese entonces, ¿cómo ven la llegada de Hernán Cortés? O sea, ¿cómo es recibido? ¿Cómo es visto? ¿Es visto como un aliado? ¿Es visto como una posibilidad para poder vencer al imperio? ¿Se pensaba en poder vencer ese imperio? Porque el imperio mexica pues era un imperio grande, fuerte. ¿Ahí nació esa posibilidad de rebelión, ya de sublevación? ¿O qué sucede con la llegada de los españoles en este juego? Lo que pasa es que al llegar los españoles, claro, Tlahuicol murió en 1513, ellos llegan hasta 1519. Pero en Veracruz, por ejemplo, los mexicas son los que lo van a recibir, los aztecas o mexicas, con regalos, con ofrendas de oro, guajolotes y fruta y comestibles, que lo reciben para que ellos, porque creen que el que llega con barbas, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, Güero y los otros de otros colores, de otros sus pieles, piensan que son los enviados de Quetzalcóatl. Entonces ellos creen que es que el propio Quetzalcóatl viene con su ejército, y entonces no les declaran de hecho la guerra en un principio, aunque ya una expedición anterior ya había sucumbido aquí al entrar a México, como era Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba viene antes de Cortés con sus tropas, es vencido, muere precisamente él y varios de sus lugartenientes, quedan solamente vivos Jerónimo de Aguilar, Célibe y Gonzalo Guerrero en la zona de Tabasco y de Veracruz, en esa zona, llega a tener familia con la hija de uno de los jefes de las tribus. Y entonces los primeros mestizos, se puede decir, son los hijos de Gonzalo Guerrero, que fue sobreviviente de Hernández de Córdoba. De la primera encuentro. Y entre ellos Jerónimo de Aguilar, que queda vivo también, pero él no podía tener familia, era célibe según. Entonces él se une con las tropas de Cortés, sabe que llega Hernán Cortés, y Hernán Cortés sabe que hay unos sobrevivientes de la primera expedición. Pero ya había habido una expedición. Ellos traían ya ese conocimiento de qué había pasado, cómo había sucedido, cómo pensaban. No habían vencido. Por eso Hernán Cortés llega y, como es recibido con regalos por los mexicas o por los aztecas, se le hace fácil. Ya sabía de la enemistad que había entre el imperio mexica y la República de Tlaxcala. Entonces él, para entrar a Tenochtitlan, estudiando ya técnicamente y dentro de su mismo plan de combate, Hernán Cortés prefiere venir a Tlaxcala, pedirle a los senadores el permiso para entrar a su pueblo. Como les es negado en un principio, los mismos otomíes de esta región de Huamantla, del norte de Tlaxcala,
son los que combaten a los primeros españoles y dan muerte al capitán Pedro Morón, dan muerte a su caballo, quitan aquella idea que había de que más bien que el sujeto, el jinete y el caballo era el mismo sujeto. Entonces, al morir Pedro Morón, aquí en Tecuacingo, municipio de Huamantla, y ver que es muerto, es un sangre mortal como todos, entonces por un lado cae el caballo, por otro lado cae Pedro Morón, entonces ya se dedican de lleno a emboscarlos. Don Cheche, o sea, me está diciendo que realmente el pueblo que fue a arrastrarse, decir, miren, tengan aquí, fueron los aztecas, pero los tlaxcaltecas dijeron, no, vamos a combatir a estos que vienen. Sí, porque eran aliados de los otomíes. El primer contacto de los españoles con los tlaxcaltecas no es de amistad, sino de, creo que vienen a invadir, mejor vamos a atacar, incluso matan algunos caballos y algunos generales. Claro, aquí mueren en la región de Tecuacingo los primeros españoles. Bueno, hay muchas pruebas de que están esqueletos de caballos y todo en las lomas de Tecuacingo, en las lomas de Tecuac, hoy el municipio de Huamantla, donde están esqueletos de caballos y de armas se han encontrado florines, espadas, sables de los españoles que no pudieron quitarles estando vivos. Pues el plan de Hernán Cortés a los militares españoles para poderles quitar las armas. Pues el plan de Hernán Cortés entonces no salió del todo, porque él quería entrar como por acá y vio que no era. ¿Qué sucedió ahí? Sí, en un principio, bueno, como les cortan el agua, en Tehuacingo cortan el río Apulco, ya no tienen agua para sus caballos, no tienen alimentos, se les acaba el alimento, se les acaba la pólvora. Entonces Xicoténcatl, que era un guerrero, hijo de Xicoténcatl Huehuet, el mayor de los senadores, su hijo Xicoténcatl Alzayancatzin, es quien, comandante de las tropas tlaxcaltecas, él es el que llega a ese lugar donde estaban muriéndose de hambre, muriéndose de sed, los caballos y los hombres. Entonces ordena que vuelvan a abrir el río Apulco para que tengan agua de tomar sus caballos, y les manda tamales y alimento a los soldados para no tomarlos desarmados y muertos de hambre, se puede decir. Él pudo combatir con ellos, pero combatir por iguales. Por iguales. O sea, él pudo haber acabado con los españoles en ese momento. Nada más con puños de arena y los hubieran sepultado, porque donde los emboscan es un lugar que está en una hondonada, está lleno de pequeñas pirámides, le llaman los teteles, y los caballos que entraban allí se emboscaban solitos y se enredaban y no tenían salida. Entonces allí con puños de tierra hubieran sepultado a los 600 y tantos españoles que venían aliados con los cempaltecas. Pero Xicoténcatl dice, no, vamos a abrir el río. Vamos a combatir con ellos, pero a uno. Cuerpo a cuerpo y con las mismas armas de un y otro ejército. ¿Y si combatieron? Sí, claro que sí. Entonces combaten, pero después tienen la alianza. No es una batalla en la que ganen totalmente los españoles. Ganan por la conveniencia que había de los tlaxcaltecas para usar sus armas y su técnica militar en contra de los mexicas. O sea, ahí se dieron cuenta, podemos usar esto porque nuestros verdaderos enemigos están allá, nos roban mujeres, nos roban gente. Entonces se dieron cuenta los tlaxcaltecas, sobre todo los señores de los señoríos, que traían pólvora, que traían caballos, que traían armas de metal, que podían con esas mismas armas combatir a los mexicas, que las desconocían. Okay. Y a eso se debe que aquí los traen bien, ya llegan pacificados, se puede decir, hasta llegar a Tlaxcala. Hacen el recorrido desde Zempoala, toda esta parte a caballo, bajan el cerro de Tlacacholo, llegan a Tocaclán, de Tocaclán van a Santa Cruz, Tlaxcala, y de allí llegan a la capital de la República de Tlaxcala. República, pues en ese tiempo se gobernaba así. Pero ya no eran tan enemigos, ya como que dijeron, nosotros podemos tal vez ser aliados. Sí, y fueron aliados, no respetaron los españoles de lleno a los tlaxcaltecas como debía haber sido, porque cuando Hernán Cortés manda a colgar y a matar a Xicoténcatl, ¿por qué lo mata? Porque Xicoténcatl no quiso entrar a la batalla de Cholula como entraron los españoles al frente, para no eliminar mujeres y niños y todos en el combate. Sí. Xicoténcatl era de los que peleaban cuerpo a cuerpo, pero hombre con hombre, no mataban a las mujeres ni a los niños. Tan es así que dice que les abrió el río Apulco en un momento para combatir. Entonces estos españoles ya quieren venir a matar a todo el mundo y dijeron, no, a esa guerra si quieres ir con los cholultecas tuve, pero yo no voy a entrar a eso. Ahí fue el primer conflicto. Ese fue el primer conflicto. Los tlaxcaltecas, los señores, nunca estuvieron de acuerdo con esa batalla de Cholula.
Y los españoles se ensañaron con los cholutecas, que eran aliados de los mexicas, y ataban ahí a mujeres, niños y hombres y todo. Entonces Xicotenca se regresa con parte de su tropa a Tlaxcala. En el camino lo manda a detener Hernán Cortés y como un ejemplo lo cuelga en el primer árbol que encuentra y muere Xicotenca. Hijo de... Bueno, pero esa fue una de las partes que los españoles... Porque qué traidor, ahí sí hay traición, oye, te salvé la vida, te di el acceso y tú mandas a matar porque no quise matar a otro pueblo. Sí, ahí sí hay traición, para que vea. Sí, pero la traición no fue de los tlaxcaltecas. No, fue al revés. ¿Sí? De los españoles hacia Xicotenca. Sí, por eso hace un momento comentábamos de aquella frase de Benito Juárez cuando dice los viles traidores tlaxcaltecas. Posiblemente Juárez fue educado de otra manera y pensó que de verdad los tlaxcaltecas habían traicionado a los aztecas, pero no era un solo pueblo, no era un solo país. Sí. Tenochtitlan era un país diferente, una nación diferente a los tlaxcaltecas. Y los cholultecas. Entonces, en la guerra no hay traición. Sí, claro. En ese momento los tlaxcaltecas matan a varios aztecas, no estaban traicionando. Sí, era una guerra de pueblo. Una guerra y tenía que haber muertos. No, aquí la traición real, desde mi óptica, es que Hernán Cortés se le da acceso por acá, incluso se le abre el río, o sea, podrían haber matado a los españoles y no lo hicieron. La traición sí fue de los españoles. De los españoles hacia Tlaxcaltecas, porque si yo soy Xicotenca, digo, yo no voy a entrar a una guerra donde mate niños, donde sea sangre, por muy que sean mis enemigos, yo me voy. Y Hernán Cortés lo embosca y lo cuelga. Sí, lo manda a colgar a Xicotenca. ¿Y qué pasa después ahí? Porque después Hernán Cortés al final sí entra. Bueno, sí entra a Tlaxcala y desde luego viene desde luego amparado por la religión católica, por los frailes que venían con él. Los frailes tratan a la gente en forma diferente a los militares y entonces son los que empiezan a evangelizar a los niños. Se construyen los conventos, las capillas abiertas. Tlaxcala pues es uno de los estados que más capillas abiertas tiene en la evangelización católica y ya son los frailes los que empiezan a construir sus conventos. Vienen los 12 frailes tradicionales traen el principio de la religión, van enseñando el catecismo. Fray Antonio de Valencia viene y funda el convento y la capilla abierta de Tlaxcala. Y más otras capillas, tienen más de 10 capillas abiertas. Pero esto fue después de que 20 capillas los abiertas, españoles, o sea, hubo un momento previo a esto donde los españoles sí se confrontan con los aztecas, donde conocemos como la conquista de México, la famosa conquista de México en 1521 por ahí. Pero ahí sí los tlaxcaltecas ya eran aliados de los españoles, ¿no? En esa batalla que nosotros conocemos popularmente como la conquista de México, sí los tlaxcaltecas juegan un papel importante, no lo juegan. Sí, ¿qué sucede ahí? Sin los tlaxcaltecas no hay conquista. Sí. No podían haber entrado unos cuantos españoles a conquistar todo un país sin la alianza de un pueblo indígena que conocía todas las entradas y salidas de los lugares de combate y lo que ellos defendían. Que ojo, no la conquista de México, México ni existía. Para aquellos que dicen, la conquista de México, México no existía. Existían naciones que eran los aztecas, los tlaxcaltecas, los cholultecas. Había muchas naciones y habían los tarascos y había naciones en lucha. Los más sanguinarios eran los mexicas y por eso estaban en rebelión. Y los tlaxcaltecas con los españoles dicen, bueno, estos tienen armas distintas a los nuestros, vamos a unirnos y vamos a derrotar a la otra nación. No como que un México fue conquistado, ¿verdad? Porque esa es la idea popular, como que México fue conquistado por los españoles, pues ni existía México para empezar, ¿no? Claro, no era la nación que está hoy. Pero bueno, de todo esto los españoles en parte reconocieron el valor de los tlaxcaltecas, reconocen sus apellidos hasta la fecha, los apellidos de la mayor parte de los pueblos del sur de Tlaxcala y aún de lugares otomíes como Ixtengo y otros lugares, pero prevalecen sus apellidos. Los xicotencas, sí, he escuchado muchos. Pilotzis, Coatloaxi, hay apellidos muy distintos a México. Caguanzi, Próspero Caguanzi pues fue uno de los principales coroneles de Porfirio Díaz y siguió conservando su apellido de Caguanzi. Okay. Hasta la fecha han sido alcaldes, los Caguanzi han sido alcaldes, ha tenido cargos en los tres poderes del poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo de Tlaxcala, ha estado en manos de personas que son descendientes de indígenas. Cuando llega esta parte de la conquista
por decirlo así, o de la lucha contra el pueblo mexica y azteca. Y los tlaxcaltecas son incluso aliados en ese momento por conveniencia al pueblo opresor, que son los aztecas, los mexicas. Y al final los españoles junto con los tlaxcaltecas ganan esa batalla, porque entiendo que fue ganada. ¿Qué pasa con los aztecas? Con los aztecas, obviamente, pues entiendo que fallecen muchos, mayormente por la viruela negra, pero realmente hasta ese momento de la historia, cuando son liberados del pueblo azteca, los tlaxcaltecas son vistos como héroes. O sea, ellos nos ayudaron contra ese pueblo opresor, pero que no oprimía solamente a los tlaxcaltecas, oprimía a todos alrededor. ¿Sí eran vistos como héroes los tlaxcaltecas después de la conquista? Sí, prueba de ello es que los españoles confían en los tlaxcaltecas para que sean ellos, los tlaxcaltecas, los que vayan a evangelizar y a culturizar gran parte del norte de nuestro país, que hoy es nuestro país, México. O sea, entiendo que hay una parte de la historia donde le dicen a los tlaxcaltecas, vayan con sus familias. Así es. Y pueblen esta parte. Ya en 1590, cuando ya salen a evangelizar el norte de México, llegan a Bustamante, Nuevo León. Bueno, todos los lugares van tomando nombres de las ciudades españolas, Nuevo León y otros lugares. Pero Nuevo León, hasta la fecha, persiste ahí, o más bien la devoción que tienen en Nuevo León del Señor de Tlaxcala. Es un Cristo que llevaron en 1615. Allí el padre Juan Sánchez Hernández, que yo conozco y aprecio mucho, es quien ha llevado réplicas del Señor de Tlaxcala, que llegó a Bustamante, Nuevo León, y hoy lo ha llevado a San Luis Potosí, a Zacatecas, a muchos lugares, incluyendo el municipio de Huamantla. Hay comunidades de Huamantla que tienen al Señor de Tlaxcala, le conoce como el Señor de Tlaxcala. Entonces, toda esa zona de León y así es, originalmente los fundadores son tlaxcaltecas. Son tlaxcaltecas. Claro, hasta Filipinas llega la familia Aquino. Cuando a Filipinas llega don Diego y don Tomás de Aquino, pues son descendientes de don Juan de Aquino, que es fundador de Huamantla. Precisamente en estos días actuales, nuestro obispo de Tlaxcala es el apellido Aquino. Ok. Él es Julio César Salcedo Aquino. Él es descendiente de don Juan de Aquino, que viene a poblar el barrio de San Lucas, que forma parte de los 19 barrios fundadores de Huamantla. Hay toda una historia que creo que hoy estamos dándole voz de esta situación que pasó, porque en ese momento entiendo que entonces los tlaxcaltecas fueron vistos como gente honorable, como héroes, incluso le dicen vamos y van a ir a colonizar esta parte. Para el pueblo que en ese momento, la nación tlaxcalteca, fue difícil absorber la religión católica, porque al final era una cultura completamente distinta a lo que aquí se tenía como culto. Sí, pero se tenía también similitud a su religión que tenían anterior los tlaxcaltecas, a la religión cristiana que vienen a enseñar los frailes franciscanos. Todavía los fiscales de los templos de varios pueblos del sur, que siguen conservando los fiscales, que son los custodios del patrimonio cultural y religioso de varios pueblos de Tlaxcala. Hasta la fecha los fiscales son los que custodian el archivo, las piezas arqueológicas, las piezas históricas, las imágenes que traen los propios españoles para evangelizar. Los custodios son los fiscales. Hasta la fecha las juntas de ellos son juntas de personas descendientes de indígenas que siguen conservando los templos y no permiten que un templo sea repartido o parte del tequixole del templo, de lo que es la parte que custodian y que sirve para sostener la religión en varios pueblos, sea repartida a personas que llegan a dar una aportación y que sean dueños de algunos terrenos. No hasta el día de hoy esta forma se tiene. Decían los pueblos del sur, en algunos lugares como Huamantla y otros lugares de Tlaxcala, pues ya han desaparecido parte de esos tequixoles que eran patrimonio de la cultura evangelizadora. Don Cheche, yo tengo una pregunta importante que creo que a la gente que está aquí le va a interesar mucho, porque usted nos acaba de contar una historia desconocida para muchos de nosotros,
y que tenemos súper chueca y mal contada y entendíamos otra cosa. ¿En qué momento esta historia tan bonita que nos cuenta de cómo sucedieron los hechos pasa ahora que el tlaxcalteca, pues no, pues es el traidor, el malinchista y tantas cosas tan a veces tan despectivas que pasa fuera de Tlaxcala?